Bien, les comentaba, estamos acá presentes para la presentación del libro El chavismo, de Nicolás Grimaldi, que tiene por función explicar el proceso que se conoce como chavismo. Y para ello contamos con la presencia del autor, de Nicolás Grimaldi. Vuelvo a repetir por si no se había escuchado antes. Sociólogo, militante de Razón y Revolución y miembro del Comité de Solidaridad con los Obreros Perseguidos en Venezuela. También contamos con la presencia desde Venezuela de Rafael Uzcategui, coordinador general de PROVEA, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Y desde México, Yuri Valecillo, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela, periodista y fotógrafo para medios alternativos y ex trabajador de Cancillería venezolana, desterrado en México. Les comentaba al público, bueno, que vamos a hacer una exposición del autor y de los invitados comentando la obra, y luego vamos a leer aportes, preguntas, comentarios, sugerencias del público que nos sigue por Facebook y por YouTube. Paso un chivo para adquirir el libro, que tiene un precio muy económico. Se pueden contactar por las redes y entramos en contacto para alcanzárselos y que lo puedan leer. Sin más preámbulos, si les parece, le doy la palabra a Nicolás Grimaldi para que inicie su exposición. Bueno, muchas gracias, Seba. Muchas gracias. Quería empezar la exposición agradeciendo primero a todos los que están conectados en las redes siguiendo este debate. Agradecerles especialmente a Rafael y a Yuri, que es verdaderamente un orgullo que puedan participar de este debate, que es la primera presentación de este libro. No quería dejar de señalar una cuestión que es importante, sobre todo para el después de la presentación, que es que nosotros tuvimos la voluntad de tratar de que dentro de esta charla también participe algún intelectual o alguna personalidad que defienda al chavismo, que la idea era poder polemizar en directo con ese programa político, pero bueno, por omisión o por negativa expresa decidieron no participar. Entonces, bueno, quería sobre todo dejarlo aclarado sobre todo para el después de la presentación y el Kirindani y demás, quería que eso quede bastante claro. Quería empezar señalando, digamos, los 3 o 4 objetivos que nos motivaron a nosotros a escribir este libro, que, bueno, como bien dijo Seba, digamos, la idea de estos libros de la Biblioteca de la UNI es poder explicar un problema particular de una manera muy sencilla a, digamos, la clase obrera, en este caso argentina. Nosotros lo que nos proponemos es tratar de explicar el chavismo a la clase obrera argentina. Y lo hicimos con fundamentalmente cuatro objetivos muy generales. El primero es que nos proponemos, a través de la escritura de este libro, aportar a desarmar la conspiración que existe para ocultar lo que sucede en Venezuela. O sea, que ese ocultamiento se da ya sea por la negación absoluta de todo lo que sucede en Venezuela, es decir, digamos, de que todo lo que pasa en Venezuela es una especie de fake news, o bien por atribuir la responsabilidad de eso que pasa en Venezuela a un elemento extranjero, el imperialismo, la guerra económica, el bloqueo, etc. La dirección de esa conspiración digamos, acá en Argentina está en manos del kirchnerismo y, digamos, una parte de la izquierda, una buena parte de la izquierda en realidad, del trotskismo, del guevarismo, del autonomismo, se ha plegado digamos, a ese discurso, y por lo tanto nosotros buscamos aportar a desarmar esa conspiración. En segundo lugar, queremos desarmar la otra conspiración que existe, o sea, la conspiración de esa burguesía que habitualmente por alguna pereza intelectual se la suele llamar burguesía neoliberal, que digamos, acá en Argentina está sobre todo digamos, fundamentada en Macri, pero también podemos encontrarla a nivel regional en personajes como Bolsonaro y demás, que buscan culpar busca culpar al socialismo de lo que sucede en Venezuela. Entonces la gente huye del socialismo, o la gente está hundida en la pobreza por el socialismo. Nosotros justamente queremos discutir esa idea y justamente explicar lo contrario, o sea, que en Venezuela la gente está como está y la gente escapa del capitalismo, y que incluso, digamos, hoy por hoy, escapa de una serie de medidas que son lo más
digamos, cercano que hay a, digamos, las medidas económicas que proponen los sectores más liberales de la economía. En tercer lugar, queremos desarmar algo que es bastante fuerte en Venezuela, que es esta idea del chavismo crítico, o sea, la idea de que, bueno, con Chávez era otra cosa, con Chávez Venezuela iba camino al socialismo y que el problema fue que apareció Maduro en el medio, que traicionó ese legado de Chávez, y entonces bastaría con volver al legado de Chávez para volver a encauzar la economía o la política y la vida social en Venezuela. Entonces discutimos que efectivamente lo que hay es una continuidad y que Maduro ha profundizado muchas de las tendencias que ya se encontraban presentes en el propio gobierno de Chávez. Y que incluso, digamos, el chavismo tiene una gran continuidad con lo que ha sido la historia política y económica de Venezuela. Por eso el libro tiene todo un apartado de historia política, de historia económica de la historia reciente de Venezuela. Y en cuarto lugar, que es, digamos, también una de las cosas más importantes, que es reivindicar la lucha de la clase obrera en Venezuela. O sea, una gran parte de la lucha de la clase obrera que está peleando que ha peleado contra el chavismo históricamente. En el libro hay muchos números, pero también hay muchos nombres: Alcedo Mora, los hermanos Vergedo, Rodney Álvarez y demás. Y, digamos, es una lucha que nosotros queremos reivindicar, y este libro en parte es un homenaje hacia ellos. Porque buena parte de los intelectuales chavistas, digamos, sobre todo de los que se encuentran afuera de Venezuela, digamos, los han llamado agentes de la CIA, los han llamado ricos, los han llamado paramilitares colombianos. Entonces nosotros queremos reivindicar su lucha y homenajear. Esto como introducción, digamos, me meto ahora en la presentación más del contenido del libro. El libro, como lo decía recién, tiene dos acápites muy largos sobre la historia política y económica de Venezuela. Yo no me quiero meter mucho en ese tema ahora para no digamos, comer tanto tiempo de la exposición, pero sí quería señalar solamente dos hechos históricos que son muy importantes para entender el chavismo, que es el Pacto de Punto Fijo y el Caracazo. El Pacto de Punto Fijo es, digamos, para los que no lo conocen, sobre todo en Argentina, el Pacto de Punto Fijo es el pacto fundante, mejor dicho, que consolida la democracia burguesa en Venezuela. Se desarrolla en el 58, después de la caída de la dictadura militar, y es un pacto que es un acuerdo entre los dos partidos burgueses más importantes de Venezuela, que son Acción Democrática y COPEI, dos partidos de una orientación socialdemócrata, que establecen un acuerdo establecer un acuerdo a nivel nacional, una alternancia en el poder, establecer una política económica con lineamientos fundamentalmente keynesianos, digamos, en algún punto, alinear sobre todo lo que es la política exterior con Estados Unidos, y eso fue acompañado digamos, sobre todo en sus orígenes, de una represión sobre ciertos sectores del comunismo venezolano, o sea, de cierre de locales, proscripción de muchos periódicos y demás. Ese pacto de punto fijo se mantuvo más o menos inalterable, sustentado en la renta petrolera venezolana, hasta entrada la década de los 80, o sea, con una primera crisis que tiene el 83 y una segunda crisis que se da sobre todo en el 89 con el Caracazo, que el Caracazo es la respuesta que da la clase obrera venezolana a nivel nacional a un ajuste brutal que quería desarrollar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés Pérez había sido el que había nacionalizado el petróleo en la década del 70, y, digamos, busca aplicar un paquete de ajuste fenomenal, y la clase obrera reacciona contra eso, y la respuesta del gobierno de Carlos Andrés Pérez fue implementar algo que se conoció como el Plan Ávila, que básicamente era sacar el ejército a la calle y reprimir a mansalva eso. En todo caso, después, Rafael y Yuri, que habrán vivido también en esa época, pueden comentar un poco más de cómo fueron esos días, pero al día de hoy, por ejemplo, no se conocen la cantidad de muertos que hay, la cifra exacta de muertos y desaparecidos. Este proceso, que se da en 1989, empieza a marcar el punto del fin del Pacto de Punto Fijo. O sea, Andrés Pérez no cae en el 89, termina cayendo unos años después, producto de unas causas de corrupción que aparecen, y el próximo presidente es otro, digamos, líder histórico de Venezuela, que es Rafael Caldera, pero que ya no se puede presentar por su partido político tradicional, que era COPEI, que era uno de los partidos que adhería a este Pacto de Punto Fijo, sino que presenta un nuevo agrupamiento que se llamaba Convergencia, que se buscaba presentar como un agrupamiento que oscilaba entre el centro y la centroizquierda, incluso fue apoyado por algunos sectores del Partido Comunista, algunos sectores del MAS,
que logró contener la crisis, pero no logró terminar de resolverla. Incluso ya por eso, digamos, en los años, hay muchos estudios que muestran cómo las protestas sociales en esos años, los años previos al ascenso de Caldera, ya habían comenzado a aumentar las cantidades de protestas que se venían desarrollando. Y es ese proceso, es esta imposibilidad de Caldera para poder cerrar esta crisis que se había comenzado a desarrollar, que es la que termina originando la aparición de Chávez. Chávez llega a la presidencia en el 98 a través de un movimiento que él llamó Movimiento de Quinta República, y logra presentarse como, bueno, el sector nuevo de la política. O sea, Chávez en realidad era bueno, todos saben, es un militar, había conformado una logia nacionalista dentro del ejército en la década del 80 que se llamó Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que había intentado protagonizar un golpe de Estado el 4 de febrero un golpe fallido el 4 de febrero de 1992, y logra formar, es indultado por Caldera y logra formar este movimiento de Quinta República y llega al gobierno en el 98. Con su llegada al gobierno en el 98, lo que primero que hace es establecer una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución, y lo que digamos, esa Constitución, lejos de lo que se suele pensar, lejos de lo que se suele imaginar, en lugar de empoderar a la clase obrera, a los movimientos sociales que venían movilizándose en los años anteriores, termina consolidando en realidad el poder personal en la figura de Chávez. Es una asamblea, una institución que consolida el poder en la figura presidencial de Chávez. Luego de eso se dan dos hechos muy, muy importantes, muy trascendentes para comprender el chavismo, que es el golpe de Estado de abril del 2002 y el paro petrolero que se da a fines de ese año, entre diciembre de 2002 y febrero del 2003. Sobre todo en el golpe de Estado del 2002, digamos, Chávez es un golpe de Estado encabezado por Fede Cámaras, que es la patronal venezolana tradicional, que está muy ligada al Partido de Acción Democrática. Es la propia clase obrera la que sale a luchar y lo termina reponiendo tan solo 2 días después de que se producido ese golpe de Estado. Y el paro petrolero es un paro que se extiende durante casi 2 meses, un poco más de 2 meses, en el cual, gracias a la acción de parte de la clase obrera, pero sobre todo a la intervención del ejército y a la intervención de la justicia, Chávez también consigue derrotar ese paro petrolero, pero ese paro petrolero se termina con el despido masivo de trabajadores de PDVSA, 20.000 trabajadores de PDVSA aproximadamente son despedidos y son reemplazados, sobre todo en los sectores de la cúpula de PDVSA, de la gerencia, por sectores afines al chavismo, lo que le permite a Chávez hacerse con la gallina de los huevos de oro en Venezuela, que es básicamente PDVSA, que es el petróleo. Y a partir de ahí, Chávez empieza a hacer, digamos, hace algo que es muy particular de estos gobiernos que nosotros caracterizamos como gobiernos bonapartistas, es decir, estos gobiernos que son el resultado de un empate entre fuerzas sociales. Y hace algo que es, digamos, establecer un discurso, que en este caso es más que nada un eslogan, así como el peronismo inventó la idea de la justicia social, el kirchnerismo la idea de la inclusión social, Chávez inventa lo que es el socialismo del siglo XXI. Que cuando uno se pone a ver qué es el socialismo del siglo XXI, es, digamos, reivindica a Marx, al Che, a Perón, al Papa, a la Iglesia, o sea, reivindica a Jesucristo, a todo, lo cual termina conformando una gran mentira, una gran estafa política para ocultar lo que realmente, digamos, empezó a hacer Chávez desde ese entonces. Y cuando uno se pone a ver la Constitución Bolivariana de Chávez, los planes de gobierno, el libro rojo, el libro azul, la agenda bolivariana, el golpe del timón, en ninguno de esos modelos, en uno de esos documentos se abole la propiedad privada, además se la reconoce como un tipo de propiedad y se reconoce a los empresarios como un sector allegado al gobierno. ¿Qué fue lo que hizo Chávez entonces? Una de las cosas que hizo fue establecer un negociado, digamos, un conegociado entre PDVSA y cuanto capital pudo, o sea, tanto capitales transnacionales como capitales nacionales. Si uno se pone a ver todas las empresas mixtas que se conformaron, uno va a ver que ahí aparecen los grupos económicos locales tradicionales, pero también aparecen Chevron, Repsol, Total, etc. Eso por un lado. Por otro lado, desarrolla una forma de funcionamiento de la economía que es la forma en la cual funcionó la economía tradicionalmente en Venezuela, o sea, la exportación de petróleo por un lado, aprovechando sobre todo
digamos, los altos precios del petróleo que hubieron a partir de 2003, 2004, y la venta de dólares digamos, a la burguesía local, digamos, de una manera, digamos, a partir de la sobrevaluación del bolívar, para que esta burguesía pueda importar prácticamente todo lo que se consume en Venezuela. Que eso ha sido más o menos históricamente la burguesía venezolana. Se ha constituido como una burguesía muy parasitaria en ese sentido, que vivió fundamentalmente de esa forma, o sea, incluso en un nivel superior a la burguesía argentina, que ya de por sí es muy parásita, digamos, sobre todo los que estamos en Argentina sabemos cómo funciona la burguesía acá, es, digamos, sumamente parasitaria. Bueno, la burguesía venezolana es mucho más. Y sobre esto también se construye lo que es la boliburguesía, es decir, este sector de nuevos ricos, o sea, de gente que de la noche a la mañana se hace multimillonaria y termina comprando bancos, termina comprando barcos y demás, que empieza a crear estas empresas de maletín que declaraba importaciones que no hacía para poder conseguir dólares baratos y poder vender esos dólares en el mercado interno, y digamos, una forma de acumulación que vemos en el mercado negro venezolano, que es lo que termina constituyendo esta clase como tal. Solamente para dar un dato que me parece que es sintomático en relación o esclarecedor, es que cuando Chávez llega al gobierno en el 98, los activos privados en el extranjero de ciudadanos venezolanos eran de 18.898 millones de dólares, que eran menor a los activos que tenía el Estado en el extranjero. En el 2008, o sea, 10 años después digamos, del gobierno de Chávez, los activos privados de venezolanos en el extranjero pasaron a ser 102.807 millones de dólares, superando la cantidad de dólares, digamos, y de activos que tenía el Estado venezolano en el extranjero. En paralelo, digamos, a esto, o sea, lo que nosotros vemos que empezó a hacer Chávez con la burguesía venezolana fue básicamente asegurar un negocio. O sea, lo que hizo Chávez básicamente fue sacar una parte de ese negocio a la burguesía tradicional de Venezuela, que es la burguesía nucleada en Fede Cámaras, y empezar a vincularse con otro sector más de la burguesía, que es la burguesía más vinculada a Fede Industrias, digamos, toda esta boliburguesía nueva que empieza a aparecer. Entonces hace como un cambio de manos del negociado. En paralelo a esto, Chávez se da una doble política sobre la clase obrera, que por un lado es una política de cooptación y por otro lado es una política de represión. O sea, por el lado de la política de cooptación, no quiero tampoco irme mucho del tema, en todo caso después profundizamos, dos cuestiones. La conformación del PSV, ¿sí?, del Partido Socialista Único de Venezuela, que no es un partido que se construye para luchar por el socialismo en Venezuela, sino que es un partido que se construye básicamente para juntar de manera absolutamente verticalista todo el apoyo disperso que había acumulado Chávez en esos años. El PSV se empieza a formar en el 2007. Y por otro lado, todas las misiones sociales. O sea, las misiones que desarrolla Chávez, que son planes sociales, pero que en realidad su alcance fue muy escueto, ¿sí? Hay mucho misticismo sobre eso, pero uno cuando ve, por ejemplo, bueno, la vivienda, el déficit habitacional se duplicó. O sea, habiendo habido una misión de vivienda, el déficit habitacional se termina duplicando. La informalidad, habiendo habido misiones específicas de empleo, no mejoraron los indicadores de informalidad de empleo, que se mantuvieron cerca del 50%, que es el promedio histórico que tuvo Venezuela. Los indicadores de la pobreza, habiendo tenido misiones de alimentación, etcétera, ubicaron, si uno toma, por ejemplo, la medición que hace el BID de gente que vive con menos de $5, es en 2008 la misma cantidad de gente que en 1988, o sea, en el año previo al Caracazo. Incluso hay un dato que creo que está en el libro dos datos que están en el libro de Rafael. Uno es que entre el 98 y el 2008 el salario le ganó por 1 punto a la inflación de Venezuela, lo cual indica que toda esa clase obrera que había salido de la pobreza, ante el mínimo cambio inflacionario o a la mínima caída del precio del petróleo, automáticamente volvía a caer en la pobreza, que fue lo que terminó pasando. Y hay una frase que, digamos, para cerrar este punto, hay una frase que cita Rafael, creo que en uno de esos libros, que es de si no recuerdo mal, un diplomático norteamericano, que dice, bueno, no miremos lo que Chávez hace, no escuchemos lo que Chávez dice, miremos lo que Chávez hace. Que tiene que ver con esta idea de decir, bueno, miremos lo que no nos dejemos llevar por la camisa roja de Chávez, miremos cómo funciona la sociedad bajo el chavismo.
Y por otra parte, el chavismo desató una brutal represión sobre la clase obrera. Por un lado, cuadruplicó la cantidad de sindicatos, multiplicó por 4 la cantidad de sindicatos, multiplicó también la cantidad de centrales sindicales que había en Venezuela, estableció, nosotros tenemos una contabilización que es muy seguramente conservadora en ese sentido. Los casos de sicariatos sindicales con Chávez fueron de 425 trabajadores, hubo 41 muertos en manifestaciones, producto de la represión estatal o paraestatal, y, por ejemplo, hubo encarcelamiento. O sea, Rodney Álvarez, que es un preso simbólico en Venezuela, fue arrestado por Chávez. O sea, se lo acusa de un sicariato que en realidad cometió un militante del PSV y Rodney Álvarez está preso desde hace casi 10 años, sin juicio, violando todo tipo de constitución, y esto empezó con Chávez, no con Maduro. Bueno, eso como para poder dar, digamos, una dimensión de lo que, verdaderamente hizo Chávez en sus mejores años, por decirlo de alguna forma. Después encontramos la aparición de Maduro. O sea, que Maduro hereda un gobierno. En primer lugar, hereda un gobierno ya, digamos, con una crisis económica que comenzaba a sentirse, un aparato represivo absolutamente empoderado y una clase obrera muy golpeada. Entonces, lo que hace Maduro en ese momento es más o menos lo que hace cualquier gobierno burgués, es decir, descarga la crisis sobre el conjunto de la clase obrera y avanza en una represión. Sobre todo a partir del 2015. En el 2015 se dan unas elecciones parlamentarias que Maduro las pierde contra la oposición, y ahí se da todo un proceso de declarar en desacato a la Asamblea Nacional, empieza a gobernar a través de otros poderes, a través del poder del Tribunal de Justicia, del Consejo Electoral y demás, y en 2017 termina estableciendo la Asamblea Nacional Constituyente, que es una gran farsa que nunca se encargó de redactar ninguna nueva constitución y que gobernó de facto la política en Venezuela, y a su vez empezó a avanzar en toda una serie de cosas. Es decir, decretó una ley del odio, que básicamente es una ley que cualquier cosa que uno diga de malo sobre Maduro es considerado terrorismo, y así tenemos trabajadores que están presos por haber mandado un WhatsApp. Decretó un decreto que se llama Memorándum 2792, que proscribe prácticamente cualquier beneficio salarial o beneficio de convenciones colectivas por encima del mínimo, siempre y cuando esto ponga en riesgo la fuente laboral. Prohíbe los partidos políticos, los proscribe, sobre todo, los grandes perjudicados fueron en un comienzo los partidos sobre todo de izquierda. Intervienen los sindicatos, establece la justicia militar, los tribunales militares para enjuiciar a los obreros. Rubén González, que es otro preso histórico que ahora fue liberado, digamos, producto de la lucha, fue liberado este año, pero fue enjuiciado en un tribunal militar. O sea, es un delito, digamos, se le imputó un delito común y fue, digamos, juzgado en un tribunal militar con sentencia y todo. Desarrolló las OLP, las FAE, que son verdaderos escuadrones de la muerte. Venezuela tiene más o menos un promedio de 3.000 muertes, casos de gatillo fácil por año. Hundió a la población, a la clase obrera en la miseria. Más del 90% de la población venezolana está hoy por hoy debajo de la línea de la pobreza. Hay aproximadamente, se especulaba con que para fines de este año iban a llegar a haber 7 millones de migrantes venezolanos que migran en las peores condiciones que se puede migrar un ser humano. Tenemos nosotros contabilizados, digamos, que son los datos que más o menos reconoció la OIT en un informe el año pasado, que seguramente es un dato que ya habría que actualizarlo, pero hay por lo menos 150 sindicalistas presos, muchos de ellos sin condena, sin juicio, sin nada. 159 casos de sicariato sindical con Maduro, 264 muertes en manifestaciones, hay desapariciones. El caso de Alcedo Mora fue desaparecido en el 2015 por el Servicio de Inteligencia Bolivariano de Venezuela, es decir, toda una serie de delitos contra la clase obrera, y es esto lo que termina, digamos, sucediendo en Venezuela, es que se termina estableciendo un gobierno absolutamente dictatorial que solamente lo que hizo fue profundizar muchas de las tendencias que ya se encontraban presentes en Chávez. Para cerrar, yo con dos cuestiones. La primera cuestión es una discusión que seguramente surja, que es el tema del bloqueo. Se suele decir que Venezuela está bloqueada y que el producto del bloqueo, de la crisis económica, es el producto del bloqueo y demás. Bueno, las sanciones a Venezuela empezaron en el 2006.
las primeras sanciones desde el 2006 hasta el 2017 fueron sanciones contra funcionarios, o sea, contra empresas o empresarios o funcionarios del gobierno que tenían cuentas en dólares en Estados Unidos. Por lo cual uno en realidad debería preguntarse por qué un funcionario revolucionario tiene cuentas en dólares en Estados Unidos que antes no tenía. La segunda cuestión es que, como la primera sanción financiera se da en agosto del 2017, la primera sanción petrolera se da en el 2018 y la crisis económica empieza en el 2013. De hecho, entre el 2013 y el 2017 cayó un 30% del Producto Bruto Interno, que por el plazo de caída es un récord, digamos, regional por lo menos, de caída del Producto Bruto Interno. Y otra cuestión es que entre 2013 y 2017, o sea, cuando ya se veía el desabastecimiento, cuando ya se veía la inflación y demás, digamos, entre ese periodo, Maduro importó 9 veces más de lo que le exportó a Estados Unidos e importó 19 veces más de lo que le exportó a China. Digamos, esto en términos relativos, obviamente, en términos absolutos, al caer el precio del petróleo, esto obviamente termina reduciendo las importaciones en términos absolutos. Dos cosas para cerrar. Por todo esto que nosotros decimos de Venezuela, es decir, cómo la clase obrera es absolutamente reprimida, cómo sus derechos son absolutamente vulnerados, nosotros hemos dicho que Venezuela era el paraíso de los liberales, porque cuando uno escucha a los liberales, digamos, los liberales económicos, al estilo Milei, al estilo Experta acá en Argentina, decir que quieren que los empresarios negocien libremente sus convenciones colectivas con los trabajadores, sin que existan los sindicatos, sin que exista el derecho a huelga, están diciendo esto, ¿sí? Digamos, nosotros estamos discutiendo con ese sector, digamos, del reacción, digamos, de la burguesía más reaccionaria en ese sentido. Y por último, cerrar con la cuestión de las dificultades que ha tenido la izquierda, que es un debate que nos tenemos que dar los militantes revolucionarios, de cómo capitalizar la crisis de Venezuela. Lo que hay que entender es que hoy por hoy la crisis, digamos, la lucha central en Venezuela pasa por el fuera Maduro, por sacar a Maduro del gobierno. Desde el 2015 en adelante, esa es la lucha central. Y lo que tiene que darse la izquierda, digamos, allá, pero sobre todo la izquierda a nivel regional, porque digamos, la clase obrera es una, y por lo tanto, digamos, son problemas que aquejan al conjunto de la izquierda revolucionaria, digamos, del vasto mundo de la izquierda revolucionaria. Tenemos que pensar cómo poder darnos un programa alternativo, un programa revolucionario, un programa de izquierda que logre encabezar esa lucha por el fuera Maduro, que logre enfrentar abiertamente a la dictadura, no al imperialismo para después ver cómo enfrentar a Maduro, sino la lucha concreta de hoy, que es poder sacar a Maduro del gobierno, pero que poder sacar, digamos, a Maduro del gobierno no derive en un ascenso de los personajes al estilo Guaidó o al estilo Leopoldo López, sino que derive en un verdadero, digamos, socialismo, digamos, encabezado por la clase obrera, que obviamente va a estar mucho mejor preparado para enfrentar una avanzada imperialista, que nosotros no negamos que eso llegue a suceder en el caso de que se desarrolle una verdadera gobierno socialista en Venezuela. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Reitero otra vez el agradecimiento, un gran agradecimiento a Rafael y a Yuri. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Nico por su exposición. Para los que se sumaron durante esta exposición, estamos presentando el libro El chavismo de Nicolás Grimaldi. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Rafael Uzcategui, que active el micrófono y bueno, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Nicolás, gracias a todos los compañeros, a Sebas, todos los amigos de Razón y Revolución por la invitación para hablar en la presentación de este libro, que yo saludo por esa necesidad de comprender todos los matices y sobre todo, un poco como lo decía Nicolás, intentar posicionarse desde otro lugar de esta polarización mediática que, bueno, que tiene muchas falsedades y muchas medias verdades, ¿no? Que la situación venezolana no es la izquierda contra la derecha, ni es el comunismo contra la población, es una situación mucho más compleja y precisamente en la infantilización de esa discusión es la que los bandos en pugna intentan continuar hegemonizando el conflicto dentro de nuestro país, ¿no? El eje de mi intervención, yo soy Rafael Uzcategui, soy coordinador de una ONG de derechos humanos en Venezuela que se llama Provea.
Estamos desde el año 1988 trabajando en el país, ¿no? Y el eje de mi intervención va a ser los derechos humanos en nuestro país. Y comienzo con profundizando este comentario histórico que tiene que ver con que el nacimiento del movimiento de derechos humanos coincide, y no es casualidad, precisamente con la crisis del modelo de gobernabilidad acordado en el Pacto de Punto Fijo, que ya Nicolás expresó o describió en alguna manera, ¿no? Un politólogo llamado José Ignacio Rey lo resumió como un modelo de conciliación de élites, y que precisamente tuvo dos momentos importantes de conmoción. El primero de ellos fue una crisis económica en el año 1982, el Viernes Negro, y seguidamente una crisis social que, bueno, fueron los sucesos del Caracazo, que también Nicolás nos ha hablado de ellos, ¿no? A partir del 27 de febrero de 1989, que precisamente reflejaba el agotamiento de este modelo, ¿no? Y la necesidad de que hubiera algo que lo sustituyera, ¿no? Esta crisis de representación política fue la que precisamente estimuló la aparición de nuevos emprendimientos y movimientos sociales en Venezuela. Por ejemplo, el movimiento estudiantil a nivel de los sectores medios, los sectores universitarios, bueno, fue un movimiento que tuvo un importante protagonismo en las movilizaciones y demandas de mediados de la década de los 80 en adelante. Pero también el movimiento de vecinos, el movimiento indígena, también organizado. Las federaciones nacionales indígenas aparecen en ese momento, y no por coincidencia también las primeras organizaciones venezolanas de derechos humanos. Ya estaban IFI Internacional, la Federación de Familiares, FEDEFAN, de familiares de detenidos desaparecidos, organizaciones internacionales que tenían alguna representación en nuestro país, pero fue a partir del año 1988, en la coincidencia de esta crisis, de este modelo, en que aparecen las organizaciones de derechos humanos como Provea, junto con la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que fue la primera, y luego el Comité de Familiares de Víctimas de los Hechos del Caracazo, COFAVIC, ¿no? Estas tres organizaciones, dentro de la cual está, en la que yo estoy ahora, somos la primera generación de organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Entonces, estas ONGs, a partir de este momento, comenzamos a acompañar las movilizaciones y demandas populares que resistieron al desmantelamiento de derechos sociales durante la década de los 90, ¿no? La gran ofensiva neoliberal en todo el continente también tuvo su expresión en nuestro país. Y en el caso de Provea fuimos muy activos, por ejemplo, en la denuncia de la abolición del régimen de seguridad social para los trabajadores, que fue sustituido por otro modelo. Y además participamos durante esa década en varias plataformas regionales que cuestionaban la imposición del área de libre comercio en las Américas por su impacto en materia de derechos humanos. Entonces, lo que quiero resaltar es que el movimiento de derechos humanos en esa época, las organizaciones, los activistas, éramos parte de una dinámica movimentista que en el país estaba exigiendo un cambio. Había un modelo que estaba agotado, que generaba exclusiones, generaba múltiples contradicciones, y nosotros creíamos que era necesario generar, por supuesto, una transformación de esa dinámica, una superación de esa dinámica para poder responder a las necesidades de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, cuando aparece la figura de Hugo Chávez en medio de todo este proceso de movilización de los 90, capitaliza esta demanda de cambio y gana las elecciones en el año 1900, a finales del año 1998. Provea, al igual que un sector mayoritario del país, teníamos muchas expectativas en lo que iba a pasar en Venezuela a partir de ese momento. Había un recambio burocrático importante, porque como nos explicó Nicolás, había un modelo de alternancia entre los dos principales partidos políticos, aunque la figura de Rafael Caldera en su segunda presidencia representa una organización política diferente, pero él venía de uno de estos principales partidos, que era COPEI. Bueno, a partir del año 1998 todos teníamos la aspiración que hubiera pues una transformación de este modelo sociopolítico, y que eso por supuesto generara mayores posibilidades de democratización e inclusión de las mayorías, ¿no? Por ejemplo, con Hugo Chávez, el Movimiento de Derechos Humanos había tenido una reunión cuando él era candidato para pensar un plan nacional de derechos humanos, ¿no? Y ya solamente, por supuesto, esa promesa, esa oferta, y además que su propia retórica recogía buena parte de las demandas que tenían las organizaciones sociales en ese momento, pues generaba múltiples expectativas al respecto. Cuando se abre el proceso constituyente, es decir, para todo el proceso que derivó en la Constitución de 1999, desde Provea, junto con el resto de organizaciones de derechos humanos en ese momento, participamos
elevamos diferentes propuestas, asesoramos a los diferentes miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y desde el primer inicio saludamos lo que era, por lo menos de manera formal, la progresividad de derechos y las garantías que estaban contenidas en esa nueva Carta Magna. Es decir, fuimos unos defensores desde el primer momento de esa Constitución de 1999 por todo lo positivo en materia de derechos humanos y porque además creíamos que era el resultado de un proceso, bueno, del cual Hugo Chávez era uno de sus protagonistas, pero que era una conquista de la sociedad venezolana. Yo creo que en los procesos de tensión de Provea con las nuevas autoridades también reflejan de alguna manera esos procesos de tensión con los movimientos sociales precedentes que precedían al chavismo. Nuestro primer momento de tensión ocurrió en enero del año 2000. Recordar que en diciembre del 1999 ocurrieron unas fuertes lluvias en las costas venezolanas, en el estado Vargas. Eso generó algo que se conoció como la vaguada de Vargas, con múltiples personas que fallecieron por esas circunstancias. Y en esa labor atropellada, improvisada de intentar controlar el orden público, los funcionarios policiales y militares generaron diferentes ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y fue algo que como organización de derechos humanos denunciábamos porque era nuestro rol, era nuestro papel, y que Hugo Chávez respondió, digamos, de manera muy áspera, acusándonos por primera vez de algo que luego comenzó a ser común, que éramos, bueno, que teníamos una agenda oscura, que éramos organizaciones opositoras, que bueno, que teníamos una agenda dictada desde el extranjero, ¿no? En abril del año 2002, Provea denunció el golpe de Estado. Solicitamos a la Comisión Interamericana medidas cautelares de protección sobre la vida e integridad tanto de Hugo Chávez como de un diputado que en ese momento era muy cercano, que era Tarek William Saab, hoy es el fiscal general de la República. Y además habría que recordar que esa relación de Provea con Hugo Chávez no era una relación reciente, porque a él lo habíamos atendido en el año 1994, cuando abogados de Provea habían ido a la cárcel de Yare para constatar su situación de privación de libertad. Entonces había una relación de organización de derechos humanos con él. Y en el año 2002, pues no dudamos ni un segundo de denunciar lo que era el golpe de Estado en ese momento y solicitamos esta circunstancia. Además, en ese momento, Provea solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana, que era un instrumento muy novedoso en ese momento. Recordar que solamente tenía menos de un año de aprobación, y eso fue lo que ocasionó que César Gaviria, como secretario general de la OEA, por esa petición de Provea y otros, estuviera en varias oportunidades en Venezuela como parte de ese proceso de activación de este mecanismo, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de esa denuncia que hicimos en función a los principios en materia de derechos humanos, la relación con el gobierno continuó deteriorándose porque fue transformándose en progresivamente intolerante frente a las críticas y observaciones de las contradicciones y limitaciones de sus medidas. Y yo creo que esta situación llegó a un nivel importante en el año 2007, cuando el gobierno promovió un referéndum para reformar la Constitución, entre otras cosas para poder incluir la reelección presidencial de manera indefinida. Y bueno, nosotros éramos críticos en materia de derechos humanos con algunas de las propuestas, incluyendo esa de la reelección indefinida. Y finalmente, hay que recordar que esa fue la única votación que Chávez perdió estando vivo. Pero también, digamos, ese momento, ese nivel de tensiones, ese aumento de las tensiones entre una organización de derechos humanos y el gobierno también coincidió con las primeras disensiones públicas desde el propio chavismo, ¿no? Los primeros chavistas que comenzaron a cuestionar públicamente a partir de la derrota de la reforma constitucional, porque además luego Chávez comenzó a promover sus promesas por medio de otros mecanismos, y la inclusión de las promesas que habían sido votadas en contra por medio de otros mecanismos, y eso generó que algunas figuras públicas del chavismo, de organizaciones sociales, sindicalistas como Orlando Chirinos, comenzaran a cuestionar públicamente esa deriva autoritaria, y bueno, comenzaron a haber diferentes oleadas de disensiones públicas de personas que habían estado dentro del propio oficialismo en ese momento. En el año 2011, desde Provea publicamos un informe que hacía un balance de la gestión de Hugo Chávez en materia de derechos humanos, y yo creo que el título resume bastante bien lo que significaba la gestión de gobierno en ese momento, desde una mirada de derechos humanos. Ese informe se llamó Inclusión en lo Social, ¿verdad? Y Inclusión en lo Social, Exclusión en lo Político. Desde Provea nosotros veníamos saludando la creación de las diferentes políticas sociales que se denominaron misiones, como nos recordó Nicolás,
Y además, y estas misiones tuvieron resultados positivos en la reducción de varios indicadores de pobreza durante varios años, ¿no? Y eran elementos que aparecían en nuestros informes anuales sobre la situación de derechos humanos, las cosas positivas que tenía el gobierno y en ese momento las cosas negativas. Sin embargo, ya en ese momento nosotros alertábamos que esas medidas, que esas políticas sociales no podían basarse exclusivamente en un escenario de altos ingresos energéticos, ¿verdad? Hay que recordar que en esos años, luego de la guerra de Irak, estos productos energéticos a nivel internacional tuvieron un aumento importante de los precios, y no solamente el gobierno venezolano se vio beneficiado, sino diferentes gobiernos de la región, y es por eso que hoy se recuerda esos años como la década de los commodities, ¿no? Porque, bueno, gobiernos disímiles ideológicamente pudieron tener recursos para combatir la pobreza. Por ejemplo, el gobierno peruano en ese momento, que no era un gobierno de izquierda, también logró reducir de manera importante los indicadores de pobreza. Bueno, como consecuencia de esta política, de políticas extractivas, ¿no? Entonces, en ese momento decíamos que alertábamos que esos resultados positivos estaban basados en esos altos ingresos petroleros, que esa situación no iba a ser eterna, ¿no? Y que además había que diseñar políticas que abordaran las causas estructurales para atender la pobreza y la exclusión en nuestro país, ¿no? Porque básicamente lo que se hacía era, bueno, se tomaba ese dinero, esos altos dineros del petróleo. Por ejemplo, recuerdo que durante un año el precio del barril de petróleo alcanzó los $160 por barril, y en ese año el presupuesto venezolano estaba diseñado a un precio de $64 por barril. Fíjense el excedente, ¿no? Más del doble, el excedente de dinero, lo cual generó condiciones de mucha malversación de los recursos, de corrupción, por la falta de los controles administrativos, y básicamente lo que se hacía era una política redistributiva de estos ingresos extraordinarios a través de estas políticas sociales, ¿no? Y algunas cosas que no se estaban cumpliendo, como lo establecía la Constitución, por ejemplo, era el diseño de una ley de salud para poder crear una verdadera política pública en donde participaran los hospitales y toda la red hospitalaria tradicional que existía, sino que en ese momento se hacía énfasis en los ambulatorios de la Misión Barrio Adentro, que eran importantes tener un médico en el barrio, pero esos ambulatorios funcionaban de manera separada de la red hospitalaria tradicional, y si una persona de los sectores populares tenía que ir a tratar una dolencia mucho más importante que no fuera de atención primaria, tenía que ir a estos hospitales tradicionales que estaban en una situación de muchísima precariedad. O, por ejemplo, la Constitución decía que en 2 años tenían que demarcarse y entregarse todos los territorios indígenas. Es una promesa que hasta el día de hoy solamente se ha cumplido en un 3%, según el conteo de las propias organizaciones indígenas que quedan en Venezuela. Entonces, este retroceso de los precios internacionales de los recursos energéticos, en el caso venezolano del petróleo y el gas, como lo explicó Nicolás, el proyecto bolivariano aumentó la frontera extractiva en nuestro país con convenios de comercialización y extracción con diferentes empresas internacionales de extracción del crudo, que van desde las rusas, las chinas, en este discurso de un mundo multipolar, pero también las tradicionales como British Petroleum, como Chevron o como Repsol, por ejemplo, ¿no? Entonces allí lo que había era una profundización de una política extractiva con el capitalismo internacional, con el capitalismo global, ¿no? Que sabemos que no tiene bandera para nosotros, ¿no? Entonces, cuando retroceden los precios internacionales del crudo, aparece la crisis económica. Eso lamentablemente era una profecía autocumplida. Y esto coincide con la gestión con el inicio de la gestión de Nicolás Maduro, ¿no? Uno se puede preguntar qué hubiera hecho Hugo Chávez si hubiera continuado vivo, pero lo cierto es que esto coincidió a partir del año 2013 con el inicio de su gestión. Y ya para el año 2014, Provea alertaba que Nicolás Maduro, debido a este vertiginoso retroceso de todos los indicadores sociales positivos, se estaba convirtiendo en una fábrica de pobreza. 32 misiones sociales se crearon en Venezuela, y algunas de ellas literalmente desaparecieron a partir de ese momento, porque el Estado no tenía la capacidad financiera para seguir pagando todo como lo había hecho hasta ese momento. A partir de ese año, el 2014, comenzamos a hablar desde las ONGs de derechos humanos la aparición de una crisis que calificamos como emergencia humanitaria compleja, que era consecuencia de malas decisiones a nivel político, que no era consecuencia de un conflicto armado, de un desastre natural, sino por malas decisiones de naturaleza política.
Fue precisamente esta crisis la que le pasa factura electoral al bolivarianismo en diciembre del 2015, ¿no? Cuando por primera vez la oposición ganó las elecciones, y no solamente las ganó por primera vez, sino que recibió un holgado margen de votos de diferencia, 2 millones de votos por encima de la coalición oficial, que para muchas personas fue una sorpresa ese margen tan holgado de votos. Yo creo que reflejaba precisamente este descontento. Y como esta situación era irreversible a corto plazo, es decir, Nicolás Maduro no era Hugo Chávez, no tenía el carisma, no tenía esa vinculación. Durante los años de gobierno de Hugo Chávez era un gris funcionario burocrático que no había tenido un perfil propio de relación con el auditorio de Chávez. Y además tenía que gestionar imitando a Hugo Chávez en sus maneras, pero no teniendo la capacidad financiera con la cual contó Hugo Chávez, pues eso le pasó factura a nivel político y a nivel social. Y como esa situación era irreversible, en diciembre de 2015 se tomaron decisiones que alejaron al gobierno de Nicolás Maduro de una democracia formal, ¿no? En octubre de 2016 se toma la decisión de suspender de manera irregular 2 procesos electorales pendientes. Uno de ellos era la posibilidad de hacer una votación para decidir si Nicolás Maduro continuaba en el poder, que eso era un derecho que se conquistó en la Constitución de 1999, al que se sometió Hugo Chávez en su momento y él lo ganó, ¿no? Entonces, esta posibilidad de hacer un referéndum revocatorio de Nicolás Maduro se suspendió de manera irregular, y además las elecciones a gobernadores que tenían que realizarse obligatoriamente en diciembre de 2016. Como no había un argumento legal para justificar esta suspensión, en Provea nosotros el análisis que hicimos era que Nicolás Maduro había tomado la decisión de suspender los procesos electorales hasta que no se consiguiera una fórmula para ganarlos siendo minoría, ¿no? Y es por eso que a partir de ese momento, luego de este análisis, Provea comienza a calificar a Nicolás Maduro como un gobernante no democrático, que para una ONG de derechos humanos es elevar muchísimo el tono de su confrontación con las autoridades, ¿no? Hay que recordar que meses después, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que había sido la fiscal de Hugo Chávez durante mucho tiempo, la fiscal general de la República, calificó que algunas de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia rompían el orden constitucional, lo cual generó un ciclo de protestas importantes en nuestro país, con más de 140 personas que perdieron la vida en el contexto de estas movilizaciones. Pero aquí lo que quiero destacar es que el gobierno, para apaciguar este ciclo de movilización y generar un nuevo escenario sociopolítico, decidió sacrificar el último elemento simbólico positivo que heredaba, por lo menos formalmente, del chavismo, que era la Constitución de 1999, porque como nos lo recordó Nicolás, en Venezuela una Asamblea Nacional Constituyente se elige, se acuerda con el único objetivo de redactar una nueva Constitución, con la cual la anterior Constitución se supone que va a quedar derogada, ¿no? Entonces, incluso simbólicamente, a pesar de que es cierto que es una continuidad, sí ha tenido que evolucionar en sus mecanismos de control y ha tenido que incluso sacrificar algunos de los elementos simbólicos que el chavismo a nivel internacional continúa reivindicando, como es la Constitución de 1999. Entonces, las elecciones de mayo de 2018 se consiguió una fórmula, ¿verdad? Y se realizaron en condiciones en donde se vulneraron de manera importante los derechos de participación política y electoral de los venezolanos. El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas calificó a estos comicios como no libres y no creíbles. Aquí quiero insistir, aunque ya Nicolás lo ha sugerido, que la persecución por razones políticas en Venezuela no es contra un sector ideológico exclusivamente, sino que se realiza contra cualquiera que cuestione, que critique en voz alta, que sea disidente, e incluso esta persecución se hace en nuestro país contra ese sector que se califica a sí mismo como el chavismo disidente, ¿no? Es decir, personas que tienen ese discurso de que Nicolás Maduro es un traidor, pero que ellos se siguen identificando con Hugo Chávez y que incluso quieren salvar al chavismo desde la izquierda, por la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un informe desde Provea que hemos divulgado, que tiene 44 víctimas, personas que pertenecen a estos sectores de los chavismos disidentes, porque son varios, con situaciones que van desde una desaparición forzada, la de Alcedo Mora, un caso de una persona asesinada, cárcel, acoso judicial, obstáculos a libertad de asociación, como algunas de las situaciones más preocupantes.
termino mi intervención para decir que ahora, bajo el coronavirus, esta situación de este decreto de estado de alarma, que es la respuesta oficial al COVID-19 en Venezuela, está haciendo por las autoridades para aumentar los mecanismos de control sobre la población. Entonces aquí se está construyendo una nueva normalidad donde estas libertades formales cada vez tenemos menos espacios para poderlas ejercer. Y bueno, tenemos situaciones como el caso reciente de Nick Evans, que fue detenido por un mensaje en la red social Twitter, un mensaje crítico, bueno, genera una detención en Venezuela. Los recientes informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, los de la doctora Michelle Bachelet y de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, han, bueno, diagnosticado de manera clara las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes contra la humanidad que han ocurrido en Venezuela, que van desde desapariciones forzadas, tortura. Una persona que es detenida por razones políticas en Venezuela tiene altísimas probabilidades de ser sometida a tratos inhumanos, crueles, degradantes y tortura. Es por eso que la visibilización de estas situaciones puede prevenir estos malos tratos y además de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, es importante esta situación de visibilización porque hacer preguntas en voz alta, hacer estas denuncias como la que vienen haciendo los compañeros que acompañan el caso de Ronnie Álvarez y el caso de otros trabajadores detenidos de manera injusta, por supuesto puede prevenir, puede evitar malos tratos y sanciones. Y aquí yo creo que los compañeros de Razón y Revolución han dado el ejemplo en que no hay que dejarse chantajear, en que, bueno, cuestionar una detención de un obrero en Venezuela es darle armas a la derecha venezolana. No, aquí estamos hablando de principios. Y además, eso como reitero, puede prevenir una situación mucho más grave de persecución y de agresiones contra él y contra el resto de los sectores, ¿no? Finalmente, quiero terminar diciendo que diferentes organizaciones de derechos humanos, eso lo podemos hablar de manera más amplia si ustedes quieren, hemos coincidido con la petición de flexibilización de las sanciones financieras contra Venezuela en este momento de pandemia, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo, como ONG de Derechos Humanos, con sanciones individuales contra violadores de derechos humanos, pero a partir de las primeras, como recordó Nicolás, que son mucho después de la aparición de la crisis, ¿verdad? Hemos sido abiertamente críticos contra las sanciones financieras. Lamentablemente el día de ayer se aprobó también una sanción contra el intercambio de diésel a nuestro país, que es el combustible del cual depende gran parte del transporte público, gran parte del transporte de distribución de alimentos, y eso puede agravar ya una crisis que existía previamente y que, por supuesto, como una organización de derechos humanos vamos a estar en contra de cualquier medida, de cualquier política que pueda aumentar el sufrimiento de la población, que, como nos dijo Nicolás, ha generado una crisis migratoria importante. Hay países que han recibido mucho más migrantes venezolanos, nuestros países más vecinos, Colombia, Ecuador, Perú, y organismos de Naciones Unidas ya han contabilizado más de 5,5 millones los migrantes que salen también en una situación muy, muy catastrófica, literalmente caminando de Venezuela, se van los migrantes, y yo creo que eso nos dice también mucho la clase social a la que pertenecen y las privaciones en las que están. Porque también otra crítica fácil es que las personas que se van de Venezuela son de la clase media, son los opositores, etcétera. Pero bueno, vamos a poner atención quiénes son los que están saliendo, en qué condiciones están saliendo para poder refutar esa afirmación que se hace a nivel internacional. Muchísimas gracias y bueno, reitero mi agradecimiento por participar en este espacio. Bien, Rafael, muchas gracias a vos por tu intervención. Bueno, aclararle a los que nos están viendo que pueden dejarnos por las redes los comentarios o preguntas para los ponentes y se las transmitimos en lo que es la presentación del libro de Nico Grimaldi, El chavismo, bien, de Ediciones R&R. Y bueno, le cedo la palabra a Yuri, que active el micrófono y lo escuchamos. A ver si podemos activar el micrófono ahí para escucharlo. Por ahí por el momento no. A ver, ahora creo que sí. ¿No? Te pido, Yuri, si podés activar desde la pantalla del celu, ahí, más o menos a mano, el micrófono. ¿Se podrá? Voilà.
Ahí está. Perfecto, perfecto. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy un militante de izquierda, pero los comentarios hoy iban a ser con base al libro de Nicolás y la exposición de Rafael Uzcategui, que ha sido excelente para dar un panorama, un espectro de lo que pasa en Venezuela a nivel de los derechos humanos. Pero yo quería exponer acerca del profundo silencio de la izquierda en la historia de la represión que la propia izquierda ha cometido contra sus pueblos. Es técnicamente imposible tratar de borrar de un plumazo los profundos niveles de miniaturizar los derechos democráticos de los trabajadores, de los estudiantes, de los sindicatos, a partir de la toma de poder de algunos estados que se declaran estados revolucionarios. Veamos algunos casos históricos y simples, muy cercanos a nosotros, y después vamos a ir a veces alejándonos en el tiempo y a veces acercándonos en el tiempo a las revoluciones del siglo XX. Quien haya visto con entusiasmo los primeros actos de revolución en la Unión Soviética, los hechos revolucionarios de la Unión Soviética y la revolución del 17, verá que posterior a la muerte de Lenin, e inclusive a veces antes, los niveles de persecución contra el movimiento sindical y los disidentes fueron muchas veces tremendos. Más allá de eso, Stalin no solamente los persiguió, sino que los aplastó al movimiento sindical, aplastó al movimiento obrero, desmovilizó, creó nuevas escuelas, el caso de Vavilov y la genética, donde Stalin decía que la genética era una ciencia burguesa y lo mandó al ostracismo y lo mandó a prisión y hizo que muriera de hambre como castigo. El castigo al científico Vavilov fue meterlo en el encierro durante muchos meses o muchas semanas hasta su muerte por inanición. La historia de la izquierda, cuando la izquierda o nosotros denunciamos la represión de las derechas, que el caso de Pinochet, de ustedes el caso de la Junta Militar Argentina, desconocemos que también en nuestro mundo se reprime de manera tenebrosa. Hoy la lucha, hasta hace poco tiempo, la lucha de los chicos chilenos, de los estudiantes en Chile, era una batalla contra los milicos chilenos. Era la frase fundamental, los milicos, los milicos, los milicos. Hoy hay más militares incorporados al gobierno de Nicolás Maduro que en el gobierno de Augusto Pinochet. Y los niveles de represión en Venezuela hoy son mucho más tenebrosos que en cualquier estado militarista en el siglo XXI actual. Porque ¿cuál es el estado militarista de Piñera? O sea, puede haber sectores de derecha, por supuesto, que hay represión y eso es innegable, y eso también lo denuncia el informe del alto comisionado, o la alta comisionada Bachelet en su informe. Y también en Colombia hay represión. Pero esa represión la denuncia la izquierda universal. Lo que invisibiliza es la propia represión de la izquierda, que puede llegar a ser tenebrosa. Busquemos un ejemplo sencillo y que está muy cerca, que es lo que se llamó la Kampuchea democrática, Camboya, donde hubo millones de muertos y asesinados por los Gémeres Rojos que se declaraban marxistas, leninistas y maoístas, además, del cual Jorge Rodríguez padre es un apologista, el actual hijo de Jorge Rodríguez. Su padre fue asesinado por los servicios de inteligencia venezolanos en la tortura, pero es imposible olvidar que Jorge Rodríguez padre, en el libro Pensamiento de Jorge Rodríguez, aparece una apología tremenda a los Gémeres Rojos, un apoyo tremendo a los Gémeres Rojos, a la lucha de Kampuchea. Eso no lo podemos olvidar y no lo podemos ponerle una capa de barniz para embellecer la represión de izquierda y la represión de derecha. En la Venezuela actual y la izquierda universal también ha habido niveles de represión, porque mientras en Europa estaba Jean-Paul Sartre, nosotros teníamos en América Latina la adoración por las bayonetas y los fusiles, porque la izquierda de Europa fue las conquistas de los derechos democráticos y la izquierda de América Latina fue soportada sobre las bayonetas del militarismo militante. Conocemos ese mundo y el que conozca América Latina lo verá desde el sandinismo, desde Guatemala, por ponerlo al extremo de Nicaragua, muy cercano a México, donde hoy yo vivo, pero desde Nicaragua,
o desde Guatemala con Luis Augusto Turcios Lima, hasta la Patagonia Argentina. Y no podemos, si nosotros buscamos algún ingrediente de luchas democráticas dentro de esas organizaciones políticas, son casi un saludo a la bandera, o sea, casi la nada. Veamos casos y ejemplos. Colombia hoy. La izquierda colombiana o los sectores de la izquierda colombiana, hasta hace muy poco, Petro e Iván Cepeda, no criticaban a Nicolás Maduro. O sea, ellos para Venezuela, a pesar de ser su vecino, a pesar de haberles enviado 2 millones de migrantes a pie y con una situación de miseria que raya en lo fantástico, un país rico como el nuestro, para la izquierda colombiana eso era absolutamente invisible. No hubo una sola denuncia, no hubo una confrontación, no hubo una discusión. Yo he estado en Colombia unas 3 veces y los comités de solidaridad son con la revolución venezolana y con Nicolás Maduro. Pero no hay ningún comité de solidaridad hasta ahora en Colombia, esos sectores de izquierda, que digan que hay represión contra los trabajadores, hay una lucha permanente de los trabajadores por sus derechos, hay movilizaciones estudiantiles, hay desaparición de universidades, hay censura a medios de comunicación, hay periodistas presos, hay una serie de cosas que seguramente Rafael puede profundizar más en esto, que te demuestran que estamos en un estado totalitario. Vamos por parte. La izquierda en Europa invisibiliza, coloca una cortina muy delgada porque fácilmente con la lluvia se la devora, una lluvia muy pequeña, una lluvia muy fina, podría devorar esa cortina de papel de China. Los niveles que oculta la izquierda europea. Hace poco, hablando yo con ustedes, antes de que el evento fuera público, comentaba de algunos libros, por ejemplo, de André Gide, donde habla de la represión en la URSS de Stalin, y André Gide fue perseguido hasta las últimas consecuencias para decir que era un agente. En esa época no había CIA, porque era 1936, pero fue perseguido hasta lo último, y fue perseguido, fue injuriado, se le retiró el derecho de palabra y se persiguió hasta las últimas consecuencias, aunque fue premio Nobel de Literatura. El caso en Nicaragua, Ernesto Cardenal, donde denuncia la represión de lo que fue el Frente Sandinista, y donde Ernesto Cardenal es acusado absolutamente de todo, e inclusive se le retiran los bienes que había administrado durante muchos años y se le persigue también hasta lo indecible. Eso de escritores nicaragüenses que para ustedes y para nosotros son conocidos, como Sergio Ramírez o Yoconda Belli, que también son conocidos, porque la izquierda también sabe perseguir. La izquierda sabe perseguir y sabe perseguir con mucha fortaleza, porque hay además una escuela de miedo. O sea, nosotros somos militantes de izquierda, pero en un momento histórico fabuloso, porque hoy la izquierda son la lucha por los derechos humanos, la lucha por el PAN, la lucha por la libertad de expresión, la lucha por poder ser disidente. La derecha pide y exige exactamente lo que pueden pedir los totalitarios de izquierda, porque en ambos lugares hay totalitarios. ¿Cómo podemos evitar decir que en la Venezuela que conocimos con los gobiernos socialdemócratas había más de 650 centros de estudiantes en el país? Es imposible, hoy no existe un solo centro de estudiantes. ¿Cómo podemos negar que las empresas básicas de Guayana, de donde pertenece Rodney Álvarez y Rubén González, tuvieron unos sindicatos importantes y poderosos y hoy son invisibilizados por el Estado, son reprimidos, son perseguidos y son destruidos? ¿Cómo podemos negar que hay una profunda complicidad de los sectores de izquierda para asumir con la mano en la cintura de que la represión en Venezuela es buena? La izquierda también puede hacer silencio, y puede hacer un silencio sepulcral. Pronto va a ser el Día de los Muertos,
Y el silencio de la izquierda casi se parece a ese día. La izquierda puede ser cómplice de muchas cosas. Sin embargo, la izquierda son los derechos humanos, es la lucha por los salarios justos, es la lucha por la amplitud democrática, es la lucha por las libertades y la lucha contra la censura. Así como hay sectores que reivindican la izquierda asumiendo un papel de derecha, hay sectores de derechas que por lo menos asumen un papel de libertades democráticas. ¿Cuáles son esos sectores que no son exactamente de derecha, pero pongamos que son sectores socialdemócratas? La lucha internacional, y eso no lo podemos negar nosotros ni nadie, de los sandinistas en la década del 70 fue absolutamente soportada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue una lucha donde los fusiles venezolanos, si alguno de ustedes estuvo en Nicaragua o conocen a alguien que estuvo en Nicaragua, saben que los fusiles FARC que llegaron a Nicaragua decían en muchas partes Puerto Cabello, en la cacha del fusil FARC de culata no plegable, de culata de madera. La lucha por el Canal de Panamá fue una conquista también y una gran batalla de la socialdemocracia latinoamericana. Una batalla desde México, el Grupo Contadora, Esquipula, grandes experiencias sociales. Ojo, yo vengo de ser perseguido de la Cuarta República, pero es imposible negar que el espectro de persecución y de castigo de la izquierda hacia la disidencia de izquierda es tenebroso. Hoy los compañeros de Razón y Revolución, yo no sé si son los parias de la izquierda de Argentina, o por lo menos serán maltratados con algún lenguaje terrible y perseguidor, pero seguramente nuestro amigo Rafael Uzcategui lo ha vivido, y el homónimo de Rafael Uzcategui en Venezuela, que es un viejo y jefe guerrillero en Venezuela, hoy es perseguido por los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro. No basta las charreteras históricas, no basta el conocimiento de que la izquierda ha perseguido. El papel de una izquierda democrática, de una izquierda digerible, de una izquierda participativa y protagónica, de una izquierda posible y de una izquierda necesaria, tiene que estar desvinculada del papel casi marcial que ha tenido la izquierda venezolana. Porque, ¿cuáles son las rupturas que tuvo la izquierda venezolana? Nosotros, desde la década del 70 para acá, con Alfredo Maneiro, Teodoro Pekov, el Partido Comunista, ruptura que llega a participar en los procesos democráticos con Ali Rodríguez Araque, la Liga Socialista, donde militó Nicolás Maduro, deja atrás ese pasado militarista y se convierte en estructuras políticas y electorales y democráticas y participativas, unas con mayores niveles de discusión, unas con menores niveles de discusión, pero todas de una u otra manera con grandes discusiones y algunos con grandes niveles teóricos. Moisés Moleiro, con un papel importante en la izquierda venezolana, Teodoro Pevkov, que a pesar de la Agenda Venezuela, yo lo recupero como un teórico de la izquierda democrática venezolana, Freddy Muñoz, Simón Cés Mérida, donde todo ese Alfredo Maneiro, del cual fue amigo de Alfredo, donde todo ese conjunto de personas que contribuyeron a un pensamiento de izquierda democrática en Venezuela, hoy son pasados por el arco de triunfo del poder. Porque ¿quiénes hoy gobiernan Venezuela? Veamos. Pasemos, punto y aparte. Diosdado Cabello es un militar. Padrino López es un militar que no solamente determina las acciones militares del ejército venezolano, sino que además asume posición política y niega la posibilidad de que la oposición llegue a ganar unas elecciones, teniendo participación directa en un proceso electoral, porque no es lo mismo la voz de un sargento que la voz de un general de división. ¿Qué otra persona participa? El hoy jefe del Servicio Eléctrico Nacional, que hasta hace muy poco tiempo fue jefe de los servicios de inteligencia, Reverol. La ministra del Interior hoy fue almiranta venezolana y hasta hace unos días fue una mujer electa en el estado Lara y hoy es ministra del Interior. O sea, el gobierno venezolano está diseñado para que el militarismo, que no discute, porque lo último que hace un militar es negociar, y lo primero que hace un sindicalista es negociar. Hay hechos importantes.
La izquierda va a seguir guardando silencio con respecto a lo que pasa en Venezuela porque es la experiencia que se tiene. Y va a seguir guardando silencio aunque le saquen las uñas en público a algún compañero que haya militado con ellos el día anterior. Porque la izquierda tiene un sentido del deber. No hay nada, si algo tuvo Chávez fue vincular a la izquierda al pensamiento católico, de decir que tenían que ser mártires estoicos, de decir que tenían que ser parte de ese pensamiento cristiano antes de la Edad Media, ese pensamiento cristiano primitivo, la militancia que tenía que vivir en las catacumbas, pero los dirigentes tenían que vivir en el Vaticano venezolano, o sea, Miraflores. La izquierda va a guardar silencio, no se preocupen por eso, como guardó silencio frente al informe Padilla en Cuba, como guardó silencio frente a la masacre de Tiananmen, como guardó silencio frente al caso de la Campuchea democrática, como guardó silencio frente al caso de Nicolás Ceausescu, fue como guardó silencio frente al muro de Berlín. La izquierda le vamos a tener, yo soy un hombre de izquierdas, ojo, pero esa izquierda que tenemos, cuasi militarista de América Latina, tenemos que intentar borrar ese espectro antidemocrático y militarista para poder buscar y saltar hacia un mundo profundamente democrático que nos permita sobrevivir en el siglo XXI. Los derechos de los venezolanos hoy son roto el espinazo democrático de las grandes conquistas sociales que tuvimos en los 60, 70, 80 y 90. Son rotos el espinazo de una manera cuasi absoluta por la imagen todopoderosa de Chávez y hoy la imagen todopoderosa de Nicolás Maduro. Va a ser muy difícil que la izquierda hable, va a ser muy difícil que la izquierda se someta a escrutinio, va a ser muy difícil porque lo van a ver como una razón de Estado y no les va a importar mucho. Mientras en Argentina la discusión sobre el aborto es franca y dinámica, en Venezuela el derecho al aborto no se discute y las mujeres de América Latina de izquierda, presuntas militantes de izquierda, van a decir que está bien porque no es el momento histórico indicado. Porque si tú discutes el derecho a aborto hoy en Venezuela, eres un aliado del imperialismo yanqui y sus lacayos criollos. Si tú discutes en Venezuela la libertad sindical, eres un aliado del imperialismo yanqui y sus lacayos criollos. Si tú discutes que el presupuesto de Venezuela gastado en aparataje militar es suficiente para solucionar los problemas de hambre, de miseria y de vivienda, vas a decir que eres un aliado de la infame burguesía venezolana. Nada más lejano. En Venezuela están prohibidas, mientras que en la Colombia esa terrible que nos pintan, que no puedo negar la situación de crisis en Colombia, ojo, esa es otra cosa, las parejas tienen una alcaldesa que tiene una pareja. En Venezuela la posibilidad del matrimonio de parejas del mismo sexo es una discusión postergada y hoy casi imposible. Mientras que en América Latina enviar a juicio militar a hombres y mujeres civiles es casi imposible, en Venezuela es rápido, cotidiano y permanente. Mientras que si matar a un hombre en las cárceles de América Latina sería un escándalo para la izquierda, que un muchacho concejal se lance del piso 10 de los servicios de inteligencia policial venezolanos es lo cotidiano. Entonces, vamos por partes. La izquierda no es que no ve, la izquierda ve muy bien, pero la izquierda calla y va a seguir callando. Bueno, por ahí van las cosas. Eso es todo. O sea, yo no sé si me excedí o no me excedí, pero hay cosas que son importantes. Mira, bien. Las conquistas sociales, dame un segundo para profundizar en una cosita pequeñita. Nosotros como militantes, yo fui un militante, yo no soy militante, pero soy un hombre de izquierda y soy un hombre demócrata. Nosotros como militantes llegamos a censurarnos. Nosotros como militantes no teníamos lecturas, no es que solamente no leíamos, sino que no las veíamos. Nosotros empezamos a leer El archipiélago de Gulag demasiado tarde. Nosotros empezamos a ver la masacre de Campuchea demasiado tarde.
Yo conocí la masacre de Kampuchea Democrática en París, cuando vi los gritos del silencio. O sea, pero yo no me imaginé el nivel de dolor de ese pueblo. Ahora uno va conociendo que también podemos ser seres terribles. Y de ahí que sea la necesidad de candados legales, jurídicos, sociales, académicos, que impidan que el ser humano se exceda. Porque si bien el marxismo es una maravilla para interpretar a las sociedades, es necesario interpretar a las individualidades, porque cualquier loco se puede declarar marxista, cualquier sociópata se puede declarar leninista, como se puede declarar fascista, como se puede declarar socialdemócrata, pero si no hay un esqueleto legal que impida que ese sociópata irrumpa contra los derechos democráticos, va a ser de una nación democrática un país invivible como lo hoy es Venezuela. Yo no me atrevo a decir que Nicolás Maduro es sociópata, eso lo puede decir Jorge Rodríguez, que es psiquiatra, pero lo que sí me atrevo a decir es que en Venezuela sí se violan los derechos humanos, los derechos sindicales, los derechos de vida, y un grandísimo sector de la izquierda latinoamericana guarda silencio. Gracias. Bueno, agradecemos a Yuri la intervención. Si les parece, ahora yo voy a leer algunos comentarios, aportes de los que nos estaban mirando por Facebook, por YouTube. Y si les parece, vamos a hacer una ronda de 10 minutos aproximadamente de respuestas, o si quieren ampliar lo que expusieron en la primera parte. Y vamos a hacer el orden inverso. Bien, empezamos por Yuri, después por Rafael, y cierra Nicolás, si les parece. Bueno, varios comentarios. Leo algunos para los ponentes. Pueden responder todos, ¿no? Obviamente. Sabino de la Plaza, bueno, hizo varias intervenciones. Decía, en Venezuela nunca se tocó las estructuras heredadas de la Cuarta República. Eso provocó el nacimiento del engendro chavismo. La crisis en Venezuela tiene dos variantes, internas y externas. Ni se puede hablar sin tocar el contexto internacional. Con respecto a la exposición de Rafael, dice Sabino, no comparte la narrativa, entiende la visión desde la ONG de derechos humanos, pero habría que ser ingenuo para creer que el chavismo actúa solo. En Venezuela las clases políticas tradicionales antes del chavismo, desde el momento en que Chávez ganó la elección, iniciaron un proceso agresivo de confrontación política. Eso es un factor adicional que hay que incluir en el análisis. Después Darío Gómez Suárez, en relación a lo que exponía Nicolás, también hay que tener en cuenta la fuga de capitales entre 2003 y 2012, el desfalco de Cadivi. El chavismo, también hay que incluir la visión de las fuerzas productivas. Hoy 20 millones de venezolanos cocinamos a leña. Después Alexander Joa Medina, las omisiones en los registros históricos por la izquierda es su hándicap, de ahí la reproducción de la violencia revolucionaria, incluso contra sus compañeros y su tendencia al totalitarismo. Bueno, ahí tenemos algo para desarrollar. Diego Lozán, después, ¿por qué habría de considerarse de izquierda a un gobierno que defiende la propiedad privada de los medios de producción? Porque así se autoproclama y sobre las bases de un discurso de izquierda sostiene sus políticas privatizadoras. Bueno, esos son algunos de los comentarios que nos fueron dejando. Así que si les parece, hacemos una ronda en inversa, empezando por Yuri. Damos 10 minutos para que pueda exponer. Una información sencilla. Mira, en México estuvieron repartiendo estos billetes, que son billetes originales venezolanos, y salía más barato repartir estos billetes por la libertad de Rodney Álvarez y el otro y Rubén González que sacarlos en calcomanía. Esta es una demostración de la devaluación de la moneda venezolana. Eso es interesante como un efecto de propaganda. Mira, la izquierda tiene un espectro mucho más grande, mucho más grande de lo que se pretende cerrar. O sea, si buscamos la Revolución Francesa, de dónde viene la izquierda. Pero no es lo mismo la izquierda danesa que la izquierda latinoamericana.
Para la extrema derecha latinoamericana, la izquierda es la lucha por los derechos humanos, pero también, como podemos ver en Venezuela, también si la defensa de los derechos humanos es una enfermedad infantil del izquierdismo y del comunismo, leninistamente hablando, ¿no? La izquierda es un espectro mucho más grande y las pequeñas conquistas sociales de cualquier parte son vistas como conquistas de izquierda y efectivamente lo son. O sea, eso de creer que es la batalla total por el poder y el fin y la generación de riqueza y el desarrollo de las fuerzas productivas, el mundo no funciona así. El mundo funciona con conquistas generalmente muy pequeñas. O sea, ¿qué es el voto para la mujer? ¿Una conquista de las derechas en su momento? No, es una conquista de las izquierdas en su momento histórico y de los sectores democráticos vinculados a esta izquierda o viceversa, esa izquierda vinculada a los sectores democráticos. Las organizaciones partidarias casi siempre han venido acompañando esas organizaciones sociales que luchan por cosas que la izquierda ni siquiera tomó en cuenta. Que era un homosexual, por ejemplo, en Cuba hace 25 años. Era casi un delito de Estado ser homosexual en Cuba. Hoy, los que luchan por los derechos de los homosexuales en Cuba, ¿cómo serían vistos por la izquierda latinoamericana? Sin embargo, en Cuba son sectores democráticos, participativos, protagónicos que luchan por sus derechos. ¿Qué sería hoy que Rafael Uzcategui tiene esa experiencia tremenda en Venezuela? ¿Cuál sería la lucha de ustedes en Guernica, que es esa población en la que estuvieron luchando los sectores por un pedazo de suelo para las familias que no tienen suelo? ¿Qué significa eso? Una batalla donde las organizaciones políticas y partidarias acompañan al movimiento social. No es precisamente al revés. No es que el movimiento social te acompañe en tu lucha. Sí, eso pasa mucho tiempo después, cuando empiezan a conocer una cantidad de cosas, cuando empiezan a conocer documentos, cuando empiezan a estructurar un discurso, cuando empiezan a manejar elementos básicos, inclusive cuando empiezan a leer y escribir, porque muchas de las personas que están sin vivienda no saben leer ni escribir, pero saben que tienen que luchar por algo en un momento necesario, por la comida, por el pan, por el empleo, primero por cosas muy primarias y terminan luchando por cosas fundamentales, que parecen en el primer momento que no son fundamentales, pero posterior al hecho cumplido, los derroteros de esos pueblos son más importantes que el comienzo. Veamos este caso sencillo. Yo, por ejemplo, hace 20 años, yo conocí a los derechos humanos en el 98, porque yo era, en el 98, después del Caracazo, que empecé a conocer su actividad tremenda, aunque había visto papeles de Amnistía Internacional, pero para mí fue una lucha profunda de los sectores progresistas y que en el caso de mi estado, el estado Carabobo, en Venezuela, que era una zona industrial hasta hace unos años, era la lucha por la defensa de los trabajadores. Y eran personas que no tenían nada que ver con la partidización venezolana, no eran militantes en ningún partido, sino gente profundamente sensible que luchaba por los derechos naturales, normales de un trabajador. ¿Qué es eso? La canasta básica, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad industrial, el derecho a evitar sustancias peligrosas. Esas son las batallas, porque las pequeñas batallas, las muy pequeñas batallas, también tienen un valor en la lucha de los demócratas y en la lucha de los sectores de izquierda. Ningún patrón de extrema derecha va en América Latina va a comprender que un trabajador rinde más 8 horas que si trabaja 12. Va a querer, porque es como la derecha feudal de los sectores agrícolas latinoamericanas, es mucho más perversa por su propio sentido de extracción de clase que una sociedad industrializada, porque las conquistas de los sectores obreros son mucho más poderosas. Yo participé del movimiento, no participé porque no fui obrero de Guayana, pero sí estuve muy cercano al movimiento obrero de la zona del Hierro de Guayana. Y era un ejemplo de lo que era un movimiento obrero de avanzada. Era un movimiento obrero muy interesante, el movimiento obrero del hierro, del aluminio, del oro, de la zona de lo que se llamaban las empresas básicas del país.
la demostración de lo que era el salario, por ejemplo, que fue una conquista social importante, la identificación de lo que era el salario. Pero la izquierda es cierto que ha fusilado más de una vez a sus propios compañeros, pero volvemos al caso. Tenemos que tener un esqueleto legal que permita atar, constreñir esa posibilidad de hacer daño a los semejantes. En los procesos de guerra, esos espacios son muy difíciles de asumir. Venezuela no vive una guerra, tiene un gobierno presuntamente electo, tiene instituciones que lo representan, pero no está atada a un conjunto de leyes, a una sociedad civil desarrollada, a una opinión pública que lo juzgue, a organizaciones internacionales que generalmente son de izquierda que lo ponga en tela de juicio para que se pueda constreñir su posibilidad de hacer daño. Por ahí yo creo que van las cosas. Yo creo que tenemos que hacernos una autocrítica, no tan severa como nos esperan, o sea, lacerarnos en la calle, pero sí tenemos que entender que tiene que haber un conjunto de leyes, de espacios jurídicos, de estructuras sociales que nos impidan inclusive a nosotros, a Yuri Valecillo, saltarnos la talanquera de la impunidad, marchar hacia la impunidad, porque al ser humano fácilmente salta hacia impunidad. Hoy, ¿quién lucha por los derechos civiles en Venezuela? Las organizaciones sociales, porque nadie puede confiar también fue mi amigo Tarek William Saab, nadie puede confiar en que Tarek William Saab va a defender mis derechos, porque Tarek no es un hombre del aparato democrático, no es un republicano, Tarek es un militante partidario. Tarek está, toda su estructura emocional está dentro del carácter partidario y va a hacer cualquier cosa para defender ese carácter partidario y para ocultar cualquier cosa que hagan sus partidarios. Tarek, en Venezuela no hay estructuras democráticas del gobierno, hay complicidad, como en la Junta Militar Argentina, entre los almirantes y los generales había complicidad. En Venezuela, entre los abogados como Tarek William y los capitanes como Diosdado Cabello, hay complicidad. Gracias. Muchas gracias, Yuri. Bien, le cedo la palabra a Rafael. No, bueno, gracias a los comentarios y las reacciones. Sí, bueno, efectivamente mi intervención se centró desde una ONG de derechos humanos que, como ustedes saben, hacemos un seguimiento y un señalamiento porque es el mandato nuestro, es la lógica en la que trabajamos de las responsabilidades del Estado, ¿no? Y sabemos que ha habido una confrontación política y en el marco de esa confrontación política los críticos y los opositores al gobierno también han incurrido en crímenes y en delitos, pero el Estado venezolano tiene toda la capacidad para investigar y para aplicar la justicia. Y una de las cosas que uno se pregunta es que todos los casos desde el año 2002, incluso los de las personas que fueron asesinadas en el proceso del golpe de Estado de abril del 2002, siguen estando en impunidad. Y una de las cosas que uno piensa es que a las autoridades actuales les interesa mantenerlas en impunidad para seguirlas enarbolando como una bandera de la propaganda política, ¿no? O sea, ni siquiera los casos de sus propias víctimas, que tiene toda la capacidad de investigarlas y sancionar a los responsables por todas las leyes, el Código Penal, etcétera, etcétera, ni siquiera lo ha hecho porque le interesa mantener esta situación de simulación permanente a favor de su propaganda. A mí me gusta mucho lo que escuché cuando Nicolás decía que había que darle contenido a la propuesta de salir de Maduro, que evidentemente sí es la principal demanda movilizadora actual en los venezolanos, porque a veces siento que otros compañeros caen a mi juicio, el error de la lucha maximalista, decir, no, la lucha no es contra Maduro, sino la lucha es contra el capitalismo y la propuesta de los venezolanos ahora es llegar al socialismo, al comunismo, a cualquier variante que se nos ocurra. Entonces sí, nosotros, fíjense que hemos relatado toda la lucha de los movimientos sociales de la década de los 90 y lamentablemente todos esos movimientos el Estado los desarticuló, los cooptó y los institucionalizó. Y ahora tenemos que volver a avanzar a un espacio de autonomía de los movimientos sociales, de reconfiguración, de renacimiento, de organización y movilización de la gente en base a una agenda autónoma.
y para eso salir de Nicolás Maduro y regresar a un momento de democracia formal, donde se puedan seguir utilizando las reglas del juego democrático para poder avanzar en este proceso de organización popular es importante. Entonces, cierro con esto, me gusta esa propuesta de darle contenido, y ese contenido pasa por volver a un momento en el cual podamos promover y actuar dentro de organizaciones sociales y populares autónomas, porque ese momento es muy complicado, muy difícil ahora, casi imposible, por todas las situaciones que hay, por toda la política de cooptación. Además que todo lamentablemente ese discurso y la narrativa simbólica del progresismo de la izquierda ha sido cooptado, institucionalizado, y tenemos que ver cómo dialogamos con la población que hoy está pasando las penurias, sin abandonar los principios, y para seguir intentando contener un futuro venezolano signado por una reacción conservadora como respuesta pues a todos estos años de gobierno del chavismo dentro del país. Gracias. Muy bien, gracias Rafael por tu intervención. Y bueno, le cedemos para que cierre a Nicolás Grimaldi. Bueno, a ver, quería agradecer otra vez las exposiciones tanto de Rafael como de Yuri, también los comentarios que han ido surgiendo en las redes. Hay, digamos, un par de cosas solamente para cerrar, digamos, recuperando un poco lo que se fue diciendo, lo que fueron diciendo. O sea, para nosotros digamos, ocupa un lugar fundamental, digamos, que esto quizás cuando hablé en lo de los objetivos quizás no quedó tan claro, digamos, pero para nosotros es fundamental, digamos, hay una lucha que no está quizás tan visible, digamos, hoy, pero que sí es muy importante para el futuro, que es el de digamos, que no quede la figura del chavismo como asociado al socialismo, ¿sí? Que es un poco lo que ha sucedido con otros regímenes, digamos, casi, digamos, el régimen de Ceausescu, el régimen de Pol Pot, etcétera, que son regímenes que efectivamente no han sido regímenes que uno puede reivindicar como regímenes, digamos, dentro del socialismo. Es decir, nosotros recuerdo hace poco hablando con un compañero a quien aprecio mucho, nos contaba que cuando asesinaron, digamos, cuando fue la dictadura, cuando cae la dictadura rumana, brindó, digamos, se juntaron él y sus compañeros a brindar por precisamente la caída de una dictadura, que, digamos, era una dictadura absolutamente descompuesta, absolutamente burocrática, no tiene nada que ver con el socialismo, pero que producto de enarbolar un discurso o de presentarse como comunista y demás, generaba un engaño para las masas. Entonces, bueno, recordando eso, es que nosotros, digamos, entendemos como una lucha ideológica fundamental la pelea contra el socialismo, contra el chavismo en Venezuela, ¿sí? Porque no puede quedar el socialismo como algo pegado a lo que propone el socialismo, a lo que propone, digamos, no puede quedar el chavismo como un gobierno socialista. Por eso nosotros damos la discusión y damos mucha importancia a la denuncia de todos los crímenes que produce el gobierno de Maduro. Sobre todo, digamos, tratamos de mostrar que el gobierno de Maduro, el chavismo en general, es un gobierno profundamente capitalista, que ha defendido la propiedad privada en todas sus formas, que ha defendido la explotación de las fuerzas de trabajo en todas sus formas. O sea, no se puede hablar de socialismo mientras existan clases sociales. Por lo tanto, es importante hacer esa distinción, es decir, hacer la distinción entre, digamos, hacer la distinción de aquellos gobiernos que se proclaman socialistas, pero que en realidad no lo son, y con los cuales, digamos, estoy completamente de acuerdo que hay que denunciarlos, como decía recientemente Yuri. Después, bueno, otra cuestión que creo que surgió en algunos de los comentarios y un poco sobrevoló también el resto de la presentación, que es el tema, digamos, de la Unión Soviética y toda la represión que hubo. Y hay que entender que en realidad, digamos,
así como el capitalismo tuvo idas y vueltas y cosas, digamos, un modelo de producción que tuvo sus orígenes, que después fracasó y que después volvió y tuvo sus idas y vueltas, la lucha que nosotros damos y el modelo que nosotros proponemos, que es un modelo, digamos, socialista, obviamente también ha tenido sus pruebas históricas y sus fallas y sus idas y vueltas, y por eso, digamos hay que hacer una lectura crítica de los distintos procesos que se han reivindicado socialistas, que por lo menos se han reivindicado socialistas verdaderamente en serio. No estamos hablando de Pol Pot ni demás, sino, digamos, los gobiernos que han llegado efectivamente a abolir la propiedad privada y a desarrollar relaciones de producción específicamente socialistas, y hay que hacer una lectura crítica, pero no dando por sentado que porque esas experiencias fracasaron, porque esas experiencias se desvirtuaron, necesariamente van a ser así en el futuro. Digamos, eso es un punto que nosotros siempre tratamos de dejar sentado, porque es una posición que nosotros tenemos. Y después otra cuestión que tiene que ver con otro elemento que apareció presente, digamos, nosotros reivindicamos la figura de la organización política de la clase obrera. Que esa organización política de la clase obrera implica que coagulen algún tipo de estructura, que puede ser, digamos, una estructura partidaria y demás. Y es esa famosa tensión entre el espontaneísmo y la dirección del movimiento, digamos, están todo el tiempo conjugados, es decir, nosotros no somos espontanistas, no creemos que la propia lucha de los movimientos sociales de manera independiente van a poder desarrollar una alternativa, y creemos que tiene que haber una instancia de organización, que obviamente esa instancia de organización tiene que ser discutida, digamos, no impuesta de manera absolutamente verticalista, sino que tiene que ser discutida entre el conjunto de los movimientos sociales, pero sí, digamos, tratar de desarrollar un rumbo de acción, un rumbo de dirección, un programa, para no, digamos, que quede todo diluido en un espontaneísmo, sobre todo porque nos enfrentamos, o sea, en términos de la lucha de clases, nos enfrentamos a una clase social que sí se organiza, que sí digamos, se da un plan de estrategia, que sí se da un programa, y que por lo tanto, digamos, la mejor forma para poder enfrentar esa organización de la clase social a la cual nosotros estamos enfrentando es que nosotros como clase obrera también nos demos una instancia de organización. Por eso nosotros, digamos, acá en Argentina y también en Venezuela, nosotros levantamos la consigna de la necesidad de implementar una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, es decir, la idea de crear una instancia por fuera de las estructuras políticas de la burguesía que sirva para que el conjunto de la clase obrera, que el conjunto de las organizaciones de la clase obrera, que el conjunto de los miembros de la clase obrera, ya sea, digamos, en términos individuales o en términos de organizaciones, pueda darse una discusión de cómo enfrentar a la clase social que nos domina, que es la clase social de la burguesía, que obviamente es una clase social que está organizada y que por lo tanto la única respuesta que se le puede dar a eso es una organización también de la clase obrera, cuyo contenido tiene que ser discutido, digamos, no impuesto por no impuesto por la burguesía, no impuesto, digamos, de una manera absolutamente vertical, sino que tiene que ser, digamos, producto también de la discusión de las organizaciones de la clase obrera. Pero es muy importante que, sobre todo en este contexto que estamos viviendo en América Latina y incluso también internacional, que las organizaciones nos empecemos a dar esa tarea de construir instancias de encuentro, instancias de debate, de poder discutir los puntos comunes, de poder saldar las diferencias, justamente para poder darnos esa organización que es absolutamente necesaria para poder enfrentar gobiernos profundamente autoritarios como el chavismo en Venezuela, como puede ser en Argentina y demás. Así que nosotros, digamos, eso era lo que quería, digamos, señalar, digamos, cuál es nuestra propuesta para poder, digamos, enfrentar una lucha que a nivel continental nosotros avisamos que va a ser muy fuerte. Así que bueno, eso era lo que yo quería decir y quería, bueno, otra vez, por tercera vez consecutiva, agradecer a Yuri y a Rafael por haber participado. Gracias. Bueno, gracias a Nico. Agradecemos también, lógicamente, otra vez a los invitados, a Yuri y a Rafael, por participar de esta presentación del libro de El chavismo, de Nicolás Grimaldi, que invitamos a todos los que nos están viendo
a que se interesen, lo lean y sea una herramienta de discusión para entender el proceso que está viviendo Venezuela en la actualidad. Con lo cual, bueno, este video ya queda subido en las redes para quienes no pudieron verlo. Después, cuando se crucen, también nos puedan dejar sus comentarios, sus opiniones y seguir intercambiando por otros medios. Con esto finalizamos la exposición. Agradecemos a Rafael, a Yuri por acercarse a darnos su opinión y saludamos a toda la audiencia. Y gracias, Nicolás, también. Hasta luego. Bueno. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos